Queridos amigos, estoy en medio de ustedes. Yo soy Yeshua. Me encanta estar contigo. Siente mi presencia. Soy un igual, tu amigo y hermano. Me gustaría decirles que este es un momento de celebración. Sé que muchos de ustedes todavía tienen dudas y temores acerca de las decisiones que deben tomar en su vida. Pero la conciencia de Cristo está despertando en todos sus corazones como una llama. Todavía está muy tierno y aún no es estable, pero está ahí, está despertando. Cuando estamos juntos como lo estamos ahora, cuando nos reconocemos desde el corazón, desde el alma, esto nos permite encender un fuego dentro de nosotros. Por favor, siénteme en tu corazón. Yo era muy humano como tú, así que no me veas como un maestro elevado muy por encima de ti. Quiero compartir contigo tu alegría y tu risa, así como tu dolor y tu soledad. Quiero estar contigo a través de todo. Siente el abrazo de la esperanza. Puedes estar en casa aquí. Ahora puedes relajarte. Lo has hecho muy bien. Has sido muy valiente. Estás recorriendo un camino difícil en tu vida en la tierra, y te contaré un poco más sobre ese camino. Perteneces a una familia de almas a las que llamaré trabajadores de la luz. Y has vivido en la tierra numerosas veces. Tu alma ha evolucionado a lo largo de muchos siglos, pero en cierto momento se produjo un cambio profundo en tu corazón y tu alma. Es difícil resumir ese cambio en pocas palabras, pero lo intentaré de la siguiente manera. Al comenzar tu viaje como alma individual, comienzas a explorar el universo y experimentar la vida, no solo en la Tierra, sino en varios lugares del universo, que es infinito. Pero también te sientes separado del hogar, de la unidad original de la que eres parte, por lo que nacer como un alma individual trae consigo un dolor de parto. En las etapas iniciales de tu viaje como alma, intentas curar ese dolor de la separación mirando fuera de ti. Tu ego intenta ganar poder para sentirse bien y en casa, para acumular poder y gobernar a otros para tener una sensación de control, lo que te da una paz temporal. Pero a medida que avanzas y evolucionas, descubres que no hay formas externas de aliviar el dolor de la separación. Cuando te das cuenta profunda y verdaderamente de esto, es cuando comienzas tu viaje espiritual. Aunque todavía no tienes las respuestas, te das cuenta de que las respuestas están dentro de ti y no fuera. Y es entonces cuando te conviertes en un trabajador de la luz. Empiezas a soltar el ego y empiezas a abrirte a la conciencia del corazón. Aunque durante mucho tiempo estás atrapado en el medio. Quieres dejar ir la conciencia basada en el ego, pero todavía no puedes confiar verdaderamente en la conciencia basada en el corazón. Lo que ahora les está sucediendo a muchos trabajadores de luz en la tierra es que han nacido con un deseo genuino y profundo de alcanzar la conciencia basada en el corazón en esta vida, pero la sociedad, tal como existe actualmente en la Tierra, aún no ha dado el salto a la conciencia basada en el corazón. Cuando eres niño, te bombardean con información sobre lo que se supone que es una buena vida. Te enseñan a encajar en la sociedad y alcanzar los ideales que la sociedad te ofrece. Hay muchas imágenes y fotografías que se te han grabado sobre lo que es ser un ser humano bueno y exitoso. Pero como un trabajador de la luz, no encajas con esos ideales o requisitos. No resuenan con tu alma. Te sientes diferente y sientes que no puedes adaptarte a lo que dice la sociedad. Cuando no te reconoces en las personas que te rodean, empiezas a sentirte solo e incluso desesperado. Empiezas a dudar de ti mismo y a tener juicios negativos sobre quién eres. Y hacer esto es perjudicial para ti. Lo trágico y la paradoja
es que debes sentirte diferente en la tierra, que no debes encajar. ¿Puedes sentir que cumples con la misión de tu alma siendo diferente? ¿Que traes una nueva conciencia a la tierra? Lo que está sucediendo ahora mismo en la tierra a escala global es que el dominio de la conciencia basada en el ego está destruyendo la naturaleza y la tierra. La conciencia basada en el ego está dirigida por una necesidad de control y por lo tanto no puede tener una armonía completa con la naturaleza y otros seres. El ego siempre anhela el control. Es como un gran agujero que debe llenarse constantemente, por lo que anhela el amor del exterior, el reconocimiento, el éxito. No estoy aquí para juzgar este tipo de conciencia, porque es parte de la evolución del alma, pero estoy aquí para decirles que ahora están más allá de eso. No tienes que escuchar las reglas y los estándares de la sociedad que todavía se basan en la conciencia del ego. Les digo que tengan autoestima y que se valoren verdaderamente. Me gustaría que se pusieran de pie y estuvieran orgullosos de ustedes mismos. Ustedes son los maestros, son los portadores de luz en este mundo. Siente mi llamado sobre ti. Lo que te estoy pidiendo que hagas es nada menos que ser tú mismo, ser diferente. Comparte tus puntos de vista, tus ideas originales, tu intuición con el mundo. No tengas miedo al rechazo y no busques el reconocimiento fuera de ti. Siente tu fuerza interior, sé consciente de ello. Eso es lo que se necesita ahora mismo en el mundo. Hay una paradoja aquí. Cuando te pido que te sientas orgulloso de ti mismo, no me refiero al tipo de orgullo del ego. Lo que les pido es que se abran al verdadero poder y resplandor de su corazón. El mayor escollo para los trabajadores de luz en la tierra es una profunda falta de autoestima. A menudo se sienten solos y abandonados por la sociedad, y su niño interior necesita amor y protección. Por eso muchas veces enfatizo lo importante que es abrazar a tu niño interior, porque esa es la parte más vulnerable y propensa a buscar soluciones externas. Así que abraza a tu niño interior, sé consciente de su belleza, la vibración del amor y la compasión que llevas en tu corazón. Mientras nos sentamos aquí, siente por un momento la vibración que está presente en esta habitación, la vibración de tu alma. Siente la luz y la sabiduría reunida durante tantas vidas. Esta luz que ahora está presente es tuya, no es mía. Estoy aquí para recordártelo. Y estoy aquí para decirte que está bien ser diferente. Estás destinado a ser diferente. Ustedes son mensajeros de otra dimensión. Estás destinado a ir más allá de la conciencia del ego. Por supuesto, todavía tienes que lidiar con el miedo y las dudas dentro de ti. Pero tienes la comprensión y la compasión en tu corazón para verte a ti mismo con ojos de aceptación. Sé amable y gentil contigo mismo, porque estás tan acostumbrado a juzgarte a ti mismo, a golpearte a ti mismo. Me gustaría terminar con un poco de ejercicio. Imagina que estás sosteniendo una antorcha en tu mano derecha y ya no la escondes. Mírate a ti mismo en tu entorno cotidiano, sosteniendo esa antorcha visiblemente frente a ti. Ahora, mira si hay algo en tu vida que quieras cambiar. ¿Qué cambiarías si sostuvieras tu luz de esta manera? ¿Es algo en tu relación o quizás en tu entorno laboral? Deja que la antorcha de luz que es tuya te guíe. Nunca te avergüences de esta luz y mírala por lo que realmente es. Esta es tu luz. Entonces, ¿qué te dice? Siente su pureza. Es una luz eterna. Es la luz de tu alma. Tu alma quiere volver a casa. Quiere dejar ir la separación. Después de muchos viajes por el universo, quiere regresar al centro de la unidad.
quiero experimentar la alegría y la inspiración que pertenecen a este estado de unidad. Comencé este mensaje diciendo que ahora hay un motivo de celebración. Esa razón es porque ahora hay tanta gente en la tierra, tantos trabajadores de la luz que tienen este mismo anhelo por la unidad, por el hogar, que las cosas realmente están comenzando a cambiar. El propósito de tu vida es traer el hogar a la tierra. Cuando alcanzas el estado de unidad, te entregas a la conciencia del corazón en tu vida en la tierra. Entonces, has alcanzado tu meta. Cuando seas capaz de mantener esta conciencia en un entorno que todavía está en transición del ego al corazón, entonces sé el maestro que eres. Te amo profundamente y siempre estoy contigo como hermano y amigo.